Siendo las 8:08 en este día viernes 10 de marzo, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a tener a continuación un interesante conversatorio, una entrevista con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, el doctor Miguel Seara Hatton, a quien damos los buenos días, y está acompañado hoy también de un grupo de sus colaboradores de importantes puestos de responsabilidad dentro de este ministerio. Bienvenido, señor Seara Hatton. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Claro. Le voy a decir que me acompaña Indira de Jesús, que es la viceministra de Gestión Ambiental, José Elías González, que es el viceministro de Recursos Forestales, y Federico Franco, que es de Áreas Protegidas. Perfecto. Susana, adelante. Saludos, ministro. Muy contenta de verlo aquí, sobre todo porque casi todos los temas que preocupan, pues tienen que ver con el medio ambiente. Ministro, quisiera que nos ayudara a los dominicanos en general un poco a entender en qué consiste la aprobación que hace el Ministerio de Medio Ambiente de los TDR para las autorizaciones ya finales de las licencias medioambientales, porque a veces se entiende que ustedes actúan de manera preventiva y no que ustedes actúan cuando ya le someten una solicitud de licencia ambiental. Efectivamente, nosotros actuamos como reacción de una solicitud, una demanda de la población, pero lo voy a dejar a Indira de Jesús, que es la viceministra de Gestión, que es la responsable de que eso ocurra. Pues si es Indira, quisiéramos saber en qué está la licencia medioambiental de la barcaza de Asua, de Los Negros, si ya fue sometido el procedimiento. Saludo, Indira. Muy buenos días. Perdone. La licencia ambiental para la barcaza de generación eléctrica en Los Negros se emitió hace ya varios meses. Esa barcaza presentó su solicitud de autorización ambiental. Se le emitieron términos de referencia luego de haber hecho un trabajo sobre la ubicación, porque ellos en principio iban a ubicarse en una posición que habría requerido colocar una de las torres de transmisión dentro de los 60 metros de la franja marítima, y se iban a ubicar completamente dentro de la zona de amortiguamiento del área protegida. De la manera en que están actualmente, ya no se afectan los 60 metros, es decir, de la manera en que quedó en la autorización, porque tengo entendido que la barcaza aún no se ha instalado. De la manera en que quedó en la autorización está sin afectación los 60 metros y se movió de manera tal que afectara lo menos posible, que ocupara lo menos posible la zona de amortiguamiento. Con esa barcaza ha habido una serie de discusiones. Las zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, la regulación que hay actualmente, y el viceministro de área protegida me puede corregir, permite usos preexistentes. Y la zona de los, que decimos Los Negros, pero es Puerto Viejo de Asua, ha sido un puerto, por muchas décadas. Es un puerto en funcionamiento actualmente y es un lugar donde ya se han instalado otras generadoras eléctricas. Entonces, desde ese punto de vista, no había argumentos para negar un permiso. Ellos cumplieron con su proceso de presentación del estudio de impacto. El estudio estuvo abierto a consulta pública y cuando se completó el proceso completo, se le emitió la licencia con las disposiciones que el caso requiere, por estar en un área de amortiguamiento cercana a un área protegida. Se le establecieron disposiciones más, digamos que exigentes, exacto, más rigurosas que si hubiesen estado en otra ubicación. Definitivamente, desde el punto de vista del medioambiental, cambiando el emplazamiento con el plan de manejo adecuado, no hay problema medioambiental para operar. No hay ningún problema. Gracias. Más allá del que pueda tener cualquier otra facilidad de su tipo. José Tavares.
Buenos días, señor ministro. El Parque Nacional de Valle Nuevo acaba de ser afectado por un gran incendio. Yo creo que al país le gustaría escuchar a este momento cuál es la evaluación que se ha hecho básicamente de esta situación que ha afectado probablemente al área protegida más importante del país. Bueno, se está haciendo la evaluación en este momento, porque acuérdate que esto se apagó, creo que fue el sábado, se apagó el sábado, entonces hay un equipo de biodiversidad que está haciendo los análisis correspondientes para saber exactamente cuál es la magnitud del daño en materia de los bosques, de los árboles, y a partir de ahí entonces viene una acción del viceministerio forestal, de recursos forestales, para iniciar un proceso de recuperación. Actualmente está el viceministerio de áreas protegidas y biodiversidad haciendo ese estudio, y tan pronto como lo terminemos ya ahí empezaríamos a trabajar. Y en lo legal, porque tengo entendido que ya hay personas identificadas que pudieron haber originado el incendio. Todo indica que fueron campesinos que quemaron sin ningún tipo sin el control adecuado. O sea, eso no debía haber ocurrido. Lamentablemente. Eso fue en la parte de Azua, ¿no? Norte allá de la provincia. Exactamente. Ya está detenido esa persona y está siendo sometido. Señor ministro, una de las políticas públicas más interesantes del gobierno del presidente Abinader es el tema habitacional, donde ha tenido un éxito evidente. Pero la vivienda de interés social, como es el caso de los proyectos Mi Vivienda y Familia Feliz, han encontrado definitivamente los promotores algún nivel de escollo con las aprobaciones medioambientales correspondientes, sobre todo en segmentos que a veces son barrancones, a veces son hacinamientos de barrio y ese tipo de situaciones. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para lograr una vía más rápida para la aprobación de estos importantes elementos que dignificarán a la familia dominicana? Tú no tengo conocimiento, tú tienes obviamente. A ver. La viceministra. Todo lo que tiene que ver con las viviendas de bajo costo, se ha establecido junto con el Ministerio de la Vivienda un procedimiento articulado con la ventanilla de autorización que ellos tienen. Estamos recibiendo esas solicitudes mediante un procedimiento que se ajustó para ello. Se le desarrolló un formato para la presentación de lo que llamamos la declaración de impacto ambiental, donde ellos nos especifican los elementos que deben de mirarse en un proyecto de ese tipo, que entendemos que si está en una zona urbana, si tiene abastecimiento, acceso a agua potable, si tiene acceso o autorización del organismo correspondiente respecto a las facilidades de disposición de aguas servidas, y estamos en una zona ya antropizadas, donde no está alterándose, digamos así, lo que sería el ecosistema natural, puede realizarse una revisión simplificada y se están respondiendo esos casos. Se la pongo en blanco y negro, en los manguitos o en los praditos, que hay un desastre urbano con todo tipo de ocupación. ¿Por qué insistir en un tema de impacto ambiental cuando el ambiente está más que vulnerado por el hacinamiento que hay allí? Pero es que no tenemos esos casos. Ay. Lo que nosotros vemos, nosotros nos llegan los proyectos y los respondemos en base al proyecto. No tengo actualmente así presente un caso en el que nosotros nos hayamos dilatado en esas ubicaciones. Conde. Sí, ministro, yo quisiera que nos explicara un poquito aquella decisión que surgió del Ministerio de Medio Ambiente de paralizar la construcción del muro, específicamente en Montecristi, por afectaciones al medio ambiente, que nos dijera las razones que motivaron esto y si aún se mantiene vigente esa decisión del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, no es un muro, es una verja. Bien, bueno. Que hay una diferencia fundamental. Bien, eso es algo cosmético. Eso es cosmético con relación al fondo de la pregunta que le estoy haciendo, que es lo esencial. ¿Cuál fue la razón que tuvo la institución para tomar esa medida? Sí, bueno, pero creo que es importante tener claro lo que es. Pero independientemente de eso, efectivamente, se hizo, había la carretera donde va la verja,
que tiene una carretera de cada lado de la verja, en un momento cortaba el humedal, que son alrededor de 600.000 metros. 200 metros. No, 600.000 metros es todo el área, el perímetro, y como 250 metros se cortaba. Y entonces en ese momento lo que se planteó es una solución de construir un alcantarillado de 42, unas alcantarillas de 42 pulgadas. Nosotros mandamos un equipo, estaba revisando y estamos hablando con el Ministerio de la Defensa para hacer las correcciones que se deben hacer. Felipe. Ministro, tenemos una sequía, hoy se habla de un suministro, de una reducción de la producción de agua de cerca de 73 millones de galones de agua. Un informe que hace la CAS. El caso específico del río San Juan apenas está vertiendo menos de 3 metros cúbicos de agua a la presa de Sabaneta. Y en San Juan hay un tema con la explotación en el área de Los Romeros. Y me gustaría saber cuál es el proceso que lleva esa explotación, cuál es la posición de medio ambiente, cuándo se van a iniciar los estudios de impacto ambiental y cuál es la visión que tiene el gobierno en términos de materia de política pública alrededor de la explotación de esa mina, en decidir si vamos a producir alimentos o vamos a producir oro en una área donde incluso la propia empresa minera ha dicho que el agua que se va a utilizar ahí es el agua lluvia, el agua que cae del cielo represada para lavar el oro. Y cada onza de oro Troy se necesitan un mínimo de 30 metros cúbicos de agua para procesarlo. Mira, yo creo que eso es un tema muy importante, más que el tema particular de San Juan. Yo creo que hay un tema central de calentamiento climático y de cómo vamos a enfrentar. Ese es el verdadero desafío que tenemos ahora en materia de medio ambiente. O sea, nosotros estamos viviendo una situación de cambio climático en donde los periodos de sequía son más extensos y más intensos. Y los periodos de lluvia son más cortos, pero mucho más intensos. Entonces, ese es el verdadero desafío que tiene la República Dominicana en este momento en materia medioambiental. Somos uno de los países, de los 15 países más vulnerables del mundo en materia de vulnerabilidad ambiental, y compartimos la isla con otro país, con Haití, que está entre los primeros 5. Entonces ahí es donde realmente vamos a tener que reinventarnos los dominicanos, porque la asistencia internacional que inicialmente se evaluó de la ayuda que habría que dar a los países en desarrollo, eso parece un poco lejano y nosotros tenemos que reinventarnos como país, aprender a organizar nuestras formas de producir, nuestra forma de consumir, nuestra forma de transportarnos y transformar inclusive la forma como estamos utilizando los desechos sólidos que generamos. Entonces obviamente ahí hay una prioridad fundamental en materia de agua, para el país, de conservación del agua, y esa es, digamos, la línea fundamental que el país entendemos que debe seguir. Gracias, ministro. A veces me luce que el Ministerio de Medio Ambiente no cuenta con el personal suficiente para realizar las labores de supervisión, los famosos guardabosques, para vigilar que la ciudadanía cumpla con las normas medioambientales en temas, por ejemplo, como la tala, la extracción de arena de los ríos, el propio conuquismo que genera estos tipos de incendios. ¿Cuál es la situación real que tiene el medio ambiente con este personal? Si tiene el personal suficiente, ¿cómo es que está diseñado desde medio ambiente esa política de supervisión? Y en el caso específico de Jamao al norte, provincia Espaillat, ha habido varias denuncias de una tala indiscriminada de árboles a gran escala, que evidentemente pues está afectando la mayor fuente acuífera de toda la provincia. Entonces nos gustaría saber cuál es la situación. Con la primera pregunta y con la segunda, si ya se tomaron medidas para evitar que sigan talando árboles.
Mira, la opción, desafortunadamente, dada la cultura que hemos desarrollado, para poder enfrentar el problema se requeriría un policía por cada ciudadano, desafortunadamente. Porque los ciudadanos no botan la basura donde no debe, tenemos prácticas de uso de la energía inadecuada, prácticas de uso del agua inadecuada. Es decir, tenemos una cultura en donde sistemáticamente ha menospreciado o no le dio valor a la naturaleza. Y hoy la naturaleza nos está cobrando. Entonces la única forma que tenemos en este momento es movernos de la coerción a la convicción. La coerción es ponerle un policía a cada ciudadano. Pero eso es imposible. Eso es imposible, entonces hay que hacer un trabajo claro de educación. Que todos los ciudadanos que tengamos un mínimo de conciencia, nos dediquemos a educar a los demás ciudadanos, lo cual es posible cambiar. Yo siempre digo, aquí veo caras que son más o menos de cierta edad, igual que yo, en donde fuimos fumadores y se dejó de fumar. Y aprendimos una sociedad, fumar era un vicio en aquel entonces, hace 30 años. Decir un azúcar era un placer. Bueno, un placer. O cambiar a cigarro. Y más si se acompaña de un buen coñac, un vino. Entonces hemos dejado de fumar, ¿no? Y así mismo tenemos que aprender a respetar la naturaleza. La naturaleza nos está cobrando las cosas malas que hemos hecho, los daños que le hemos hecho, ¿no? Sí. La forma como hemos secado nuestros ríos, mal manejado nuestras montañas, en fin, ese es el gran desafío que tenemos ahora mismo por delante. Y eso implica tratar de convertir la sostenibilidad en cultura, en que el policía esté por dentro y la gente esté educada para poder enfrentar el problema. Obviamente, en esas circunstancias, por más guardia que tú le pongas en la loma, ¿no? Como ocurrió en Barahona, metimos una tropa de gente, o como ocurrió en Muchas Aguas, en Bonao, ¿no? Donde hemos metido tropas, pero obviamente la tropa no puede estar todos los días del mundo, ¿no? Entonces hay que sacarla eventualmente. Entonces esa es la transición que debemos hacer. ¿Cómo sustituimos la coerción por la convicción? Y realmente es difícil. ¿Y con la denuncia de la tala en Jamao? Yo le voy a pedir a José Elías que le responda, el viceministro de Recursos Forestales. Buenos días. En Jamao es la segunda ocasión que intervenimos y que sancionamos a aquellos depredadores. Se han hecho las inspecciones del lugar localmente y enviamos una comisión desde la sede central del Ministerio de Medio Ambiente y las 2 veces fue sancionada la persona responsable. Ahora es la recuperación del área, que estamos obligando a los dueños de la propiedad a que tienen que restaurar la vegetación a su estado anterior, además de las sanciones. Pero no solo eso. La segunda pregunta, que es sobre los guardabosques. Tenemos guardabosques, tenemos guardaparques, tenemos bomberos forestales, no en cantidad suficiente, y además mejorándole la preparación. Hubo una ocasión que habían 4.000 guardabosques a nivel nacional. Quedan alrededor de 200 efectivos, porque en los gobiernos anteriores fueron fusionando esos salarios para un salario y eliminándolos, y ahora nos quedan pocos. Para este año pensamos volver a subirlo a 600 por lo menos guardabosques, además de los guardaparques. Es decir, que todo un equipo, y en cada provincia y en algunos municipios tenemos oficinas locales con técnicos para dar respuesta a la población. Esa es la organización que tenemos, más la tecnología que tenemos, que diariamente podemos ver a través de satélites que pasan 2 veces al día por República Dominicana, puntos de calor para incendios, o sea, toda una tecnología que estamos implementando con la mejoría en capacitación de nuestro personal y lo que ha dicho nuestro ministro, educando a la población. Perfecto. A ver, ministro, tenemos 240 bombas de tiempo, vertederos a cielo abierto. Quisiera ver cómo están interviniendo. Vi ahí que ya inició una intervención, o que ha avanzado la intervención del Duquesa, que es el más temido cada vez que hay un incendio y que más contamina. ¿Cómo está esa Duquesa y esa intervención para el manejo integral de estos vertederos? Bueno, mire, cuando llegué al ministerio estaba pendiente la aprobación del fideicomiso que
que es el que se ocupa de financiar todo este tema de la creación de rellenos sanitarios y comprar la basura, ¿no? Para rellenos sanitarios y para reclasificación. Nosotros pusimos en ejecución ya completamente el fideicomiso. Ya se aprobaron por primera vez 3 contratos con empresas que están trabajando el tema hay 2 empresas de relleno sanitario y hay una empresa que tiene relleno sanitario y además tiene reclasificadora. Perfecto. O sea, estamos trabajando, avanzando poco a poco en todo el país. Ya inclusive ayer se inició el cierre técnico de Dajabón, y aquí en la capital, en Duquesa, que es el más grande, recibe casi 5.500 toneladas diarias, ahora un poquito menos. Ya iniciamos un cierre controlado. Empezamos la siembra de 3.000 y tantas árboles, y en adición a eso se vamos a reforestar una zona, ¿no? Y al mismo tiempo estamos creando en otra zona, en los 1.300.000 metros cuadrados que tiene Duquesa, estamos construyendo en la parte, digamos, más baja, una piscina, un lago de lisiviado, y al mismo tiempo 3 celdas que nos pueden dar vida alrededor para 4 o 5 años. Señor ministro, o sea, se está trabajando sistemáticamente, activamente en ese tema, para cerrar definitivamente ese capítulo. Debo decirte que hay una gran cantidad ya de solicitudes de empresas que quieren en este momento, ya sea poner un relleno sanitario o poner una reclasificadora, o las dos cosas al mismo tiempo. Señor ministro, el Ministerio de Medio Ambiente es uno de los aparatos del Estado que tiene una participación muy importante en la regulación y en la autorización de proyectos. No es como mucha gente piensa, porque también hay un discurso a veces un poquito reacio de ciertas personas a los procesos que no les gustan de desarrollo, porque hay otros que sí les gustan y creen que es un ministerio de prohibición. Entonces hay una cifra que me llama la atención, muy interesante: unas 3.863 autorizaciones emitidas por ese ministerio el año pasado. Ese impacto económico de esa inversión, se cita la cifra de 173.282 millones de pesos en dicho periodo como impacto económico de esas aprobaciones. Eso es interesante porque, y vuelvo sobre un tema que ya le había tratado el compañero Felipe, precisamente las provincias donde están los enclaves mineros del país, además de tener bastante agua, es donde se produce muchísimo alimento. Es decir, que si se hace de manera correcta, sí pueden convivir. En ese sentido, ¿qué pudiera decírsele a esas expectativas que de un lado y de otro se generan cuando se discuten estos proyectos? Hay gente que quisiera no solo que no se apruebe el proyecto Romero, no, que ni se hagan los análisis, los exámenes que tienen que hacerse, las investigaciones que tienen que hacerse. ¿Qué puede decir sobre ese tema? Porque es un equilibrio, la actividad humana está aquí. Lo que tenemos es que hacerla de la manera más correcta para esa sostenibilidad de la que usted habla. Primero, los permisos es una necesidad para conocer los impactos ambientales. Yo te voy a decir, hace unos días yo pedí que me sacaran la información de las plantas eléctricas, de eólicas y de fotovoltaica. Y porque yo veía muchas. ¿Por qué hay tantas, no? Y me encontré que hay alrededor de 2.500, 2.600 megavatios que se le ha dado autorización en estos últimos 2 años. O sea que realmente es una cosa impresionante. Yo creo que si una empresa tiene que hacer los estudios, eso yo no le veo ninguna dificultad con que hagan los estudios correspondientes, y ya después el ministerio evaluará si tiene o no un impacto ambiental, y si da un sí o un no, o un sí condicionado, es sí, pero tiene que hacer esto, aquello, ¿no? O un no, también condicionado. En fin, o sea, la idea es que este es un mecanismo de protección de la sociedad que debimos haberlo utilizado con mayor intensidad y mayor fuerza. Desafortunadamente ha habido en el tiempo quizás una política, quizás una actuación de debilitamiento del ministerio. En este momento el gobierno lo que quiere es fortalecer
institucionalmente lo más posible el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con su permiso, señor ministro Miguel Seara Hatton, y con sus colaboradores que están presentes en cabina, vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a continuar en este Gobierno de la Mañana haciendo preguntas y obteniendo estas interesantes respuestas de usted y sus colaboradores sobre un ministerio, una agencia del Estado tan importante, neurálgica, como es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. A las 8:39, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a retomar nuestras preguntas antes de volver al turno de Susana. Vamos a dar los buenos días a nuestro querido compañero, el diputado de la capital, Aníbal Díaz, y su participación en esta interesante entrevista, Aníbal. Bueno, muy buenos días. Aquí hay una importante y nutrida comisión del Ministerio de Medio Ambiente, pero no antes uno dejar de reconocer que estamos frente a un servidor público y un referente importante de honestidad, don Miguel Seara, que además durante muchos años fue parte de la escuela de pensamiento de los asuntos económicos nuestros como partido y como generación también. Así que es un gran honor tenerlo aquí en esta cabina. A todos ustedes, bienvenidos a este Gobierno de la Mañana en cuanto a mí se refiere. Tomiki, hay una parte importante de estos temas de medio ambiente que tiene mucho que ver con una dinámica importante del comercio, del negocio, de la industria, como es la minería. Durante estos 3 años como gobierno hemos tenido, pienso yo, que un pasivo importante en cuanto a no generar soluciones y un enfoque distinto a esta importante dinámica de negocio. En el caso de la llamada Manaclita, que es una parte importante de un área que colinda con un área protegida, que se han hecho estudios, que se han presentado diversas opiniones sobre lo que es deslindar el área realmente que debe ser de vocación protegida y la que realmente se puede hacer un desarrollo sostenible, que sea compatible con la mitigación medioambiental y que pueda generar recursos para el país. Los recursos son para explotarlos con respeto, con códigos tanto morales como de mitigación de daño, pero al final son recursos que el país lo necesita. En una visión de una persona como usted que conoce el mundo económico y que tiene altos niveles de respeto de la sociedad, ¿qué podemos pensar para estos próximos meses y quizá años de gobierno, de este primer periodo de gobierno del presidente Abinader, para poder explotar esto con un concepto que se pueda generar confianza en la sociedad dominicana? Bueno, en el caso de Manaclita que tú estás refiriendo, nosotros recibimos un informe nuevo del sector, pero todavía no hemos recibido, digamos, una solicitud de impacto o... A ver, Indira, porque no recuerdo yo, por lo menos. Hemos recibido, como usted dice, un informe ambiental y estamos en proceso de revisarlo. Correcto. Pero ¿nos lo mandaron o fue un requisito? ¿Pidieron el estudio de impacto ambiental? Ellos solicitaron. Sometieron su solicitud. Está bien. Susana. Señor Indira, es bueno aprovechar su presencia aquí para que la gente entienda el porqué de lo establecido en la ley 6400 en su artículo 42, me parece que es, sobre que quienes realizarán la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, los informes ambientales serán los solicitantes a su costo, pero realizado por los prestadores de servicios certificados por el Ministerio de Medio Ambiente. Un poco para explicar por qué se hace así y cuál es la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente de evaluar y la independencia de esos estudios que deben ser hechos con los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente. Ayúdeme ahí un poquito para que la gente entienda. Yo creo que usted explicó bastante de cómo está establecido en la ley. Efectivamente, nuestra legislación en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, al igual que la mayoría de los procesos de evaluación de impacto ambiental en el mundo, trata de independizar la toma de decisión de la realización del estudio. Porque cuando uno hace un estudio, uno está convencido de sus conclusiones. Entonces se separa la realización del estudio de la revisión y evaluación del mismo estudio para fines de toma de decisiones.
La ley establece, tal como usted ha dicho, que se creará, que el Ministerio de Medio Ambiente tendrá un registro de prestadores de servicios ambientales, como en efecto lo tiene. El Ministerio registra tanto personas individuales en diferentes áreas de especialidad como empresas, y tiene toda una reglamentación respecto a las calidades que esas empresas y personas deben de documentar para mantener activo su registro. Quien desea obtener una autorización ambiental en proyectos categoría A, B, C o D, específicamente en las A y B, que son las que van a requerir estudios como tal, se debe de identificar un prestador de servicio. Ese es un proceso totalmente independiente al ministerio. El ministerio no recomienda prestadores. Lo que el ministerio sí hace es evaluar ese trabajo y en ocasiones, cuando encuentra deficiencias repetitivas o algo que incluso la ley de medio ambiente tipifica como ilícito, que es mentir en un estudio de impacto, pues se suspenden se suspende el registro. También se suspende el registro, obviamente, a las personas que trabajan en el propio ministerio cuando trabajan en el tema. Si pasan a ser funcionarios del ministerio, pues también se les suspende el registro. Cuando recibimos la solicitud de cualquier categoría, se evalúa el sitio en una parte del proceso que nosotros llamamos análisis previo. Y para esa evaluación, nuestros técnicos conocen el lugar. Como mencionaba el viceministro de Recursos Forestales, hoy en día podemos apoyarnos en la tecnología. Tenemos imágenes satelitales, tenemos todo tipo de informaciones que pueden obtenerse previo incluso a la visita de campo. Se hace una visita de campo siempre que sea necesario, y con esa información y la descripción del proyecto en base a lo que establece nuestra reglamentación, lo que la gente comúnmente conoce como el compendio, se define la categoría. Si la obra o actividad es categoría A o B, se le solicita un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, y eso es lo que el prestador de servicio va a hacer, ese estudio. Son estudios ambas cosas con diferentes nombres, con diferentes niveles de complejidad, porque los proyectos tienen diferentes niveles de complejidad. Hacer el estudio toma lo que toma. Hay proyectos complejos que un estudio puede tomar 1 año, 2 años realizarlo. Hay proyectos mucho más sencillos, donde la declaración de impacto puede estar preparada en cuestión de 2 meses, 1 mes incluso, si toda la información está disponible. El ministerio recibe esos estudios y es revisado por nuestros técnicos de todos los viceministerios. El proceso gestión ambiental lo coordina, pero todo el ministerio se involucra en él y todas las decisiones son colegiadas. Tenemos 4 comités que intervienen a lo largo del proceso. José. Yo quisiera, ministro, y diríamos a todo el ministerio, porque usted ha venido acompañado aquí de todo el personal que pudiera responder cualquier pregunta que uno haga. Tenemos una gran cantidad de ríos. Faltan 3 viceministros que pensando en el espacio. Pero lo hubiésemos acomodado aquí perfectamente. Bueno, aquí le buscamos la vuelta. Mire, ministro, muchos ríos que uno cuando pasa, por ejemplo, va hacia una carretera y observa ríos que uno entiende que ya se perdieron, han sido intervenidos de manera casi maliciosa. ¿De qué tiempo dispone el país para comenzar a revertir esta situación, que ya no se ajusta tanto al tema del cambio climático, sino a lo permisivos que hemos sido en República Dominicana con este tema? Bueno, parte de la nueva política que se está aplicando es que no se permite la explotación de los ríos, sino básicamente la explotación de minas. Hoy día
de los permisos otorgados, casi más del 90%, 95, algo así por ciento, una cifra elevada, es de minas secas para recolectar los materiales. Hay que hacer a veces trabajo en los ríos y se autoriza, pero previamente se hace un estudio de volumetría, de conocer los impactos, conocer dónde el tipo de solución que hay que dar, y se puede dar una autorización para que se pueda trabajar. Indudablemente tenemos que cambiar la forma como utilizamos el agua. Ahorita yo estaba precisamente conversando con los colegas y prácticamente se utiliza 4.000 litros de agua dulce para producir 1 libra de arroz. O sea, eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Y casi el 70% del agua que se consume es básicamente para actividad económica, que genera ganancia, plusvalía, o sea, que genera una actividad económica que genera riqueza. Entonces eso hay que regularlo, eso hay que ordenarlo. Actualmente eso no está. Aquí cualquiera hace una empresa, coge el agua y ya, y sí, materia prima puede ser. Y genera riqueza y ningún no tipo de responsabilidad. Y no pagas muy poco por metro cúbico, o sea, o no pagas. Entonces todo eso hay que ordenarlo, y de ahí la necesidad de tener una ley de agua, del recurso agua, que es sumamente importante porque algunas veces han dicho, bueno, pero creo que hubo una discusión pública de cuanto que había detrás de esa ley, había manos oscuras, creo que así fue que dijeron, ¿no? Yo me pregunto, o sea, si el 70% del agua lo está utilizando para producir, para generar riqueza, y no se le va a cobrar nada a esas personas. No se le va a cobrar nada. Sin duda. Señor ministro, otro aspecto que me interesa del Ministerio de Medio Ambiente es el tema del manejo con los colaboradores. Hemos visto que hay algún nivel de quejas con elementos partidarios, pero también con elementos legales que tienen la ascendencia de una sentencia para ser recolocado. Por ejemplo, usted tiene la notificación del 4 de noviembre de la sentencia número 0030-03-2022 del Tribunal Superior Administrativo, que ordena la reincorporación y el pago salarial de 4 accionantes, con un astriente al Ministerio de 10,000 pesos diarios por persona, que serían 40,000 diarios. Esto multiplicado del 4 de noviembre al 4 de marzo serían más de 4,800,000 pesos que tendría que pagar. ¿Cómo está el manejo partidario del Ministerio de Medio Ambiente y cómo está el tema de la asunción de las sentencias que ordenan reincorporación? Bueno, en principio toda la persona que esté tiene que trabajar, ¿no? Y cuando yo encontré situaciones que no me parecían correctas, que no sabía dónde estaban, o personas que no sabía las funciones que estaban realizando, sencillamente la hemos removido, desvinculado, a la espera de que haya una reacción o que me indiquen, bueno, yo estoy haciendo esto, o he preguntado a los viceministerios, ¿dónde está esta persona? ¿Qué hace? ¿No? Si no le encuentro una función clara, definitivamente yo creo que la prioridad del ministerio es resolver los problemas ambientales. Esa es la prioridad que tenemos. Y necesitamos gente con capacidad para eso, con compromiso. Con relación a eso, hay que hablar con el área legal. Todo el que trabaje en el ministerio, y ha sido desvinculado, tiene que pagar los derechos que generó. Eso yo no tengo ningún problema, y así lo estamos haciendo. Señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, con mucha frecuencia nosotros en los medios de comunicación recibimos denuncias de diferentes comunidades del país, por ejemplo, de la zona de Bonao, con el tema del río Yuna, de la zona de la provincia Peravia, con el tema del río Nizao, de que hay una gran cantidad de camiones, de retroexcavadoras, sacando materiales del río. ¿Esto se hace a espaldas del Ministerio de Medio Ambiente o hay algún tipo de coordinación, de trabajo que el ministerio le dice, mira, aquí se puede sacar porque hay un excedente de este material, aquí no se puede?
¿Cómo ocurre esa situación? Porque la gente dice, están acabando con los ríos, con el río Yuna, con el río Nizao y con otros ríos del país. Bueno, hay zonas que están intervenidas actualmente, como en muchas aguas, en donde tenemos un dispositivo en Nizao. En el caso del río Yuna, que fue un caso que se mencionó mucho, nosotros llegamos a un acuerdo con con una asociación de camioneros que había en la zona. Ellos vinieron a donde nosotros hicimos un estudio previamente y acordamos que había 1.200 metros y eran 25 metros de ancho, 1 metro de profundidad y podían sacar hasta creo que 40 y tantos mil metros cúbicos y se les dio el permiso, se puso una gente de nosotros ahí vigilando y ellos sacaron. Se les dio un plazo de 3 meses, ellos lo sacaron en 1 mes y medio, casi cerca de 1 mes. En otras zonas sencillamente está prohibido sacar, a excepción de que nosotros autoricemos con ese propósito. Ministro, anualmente creo que es anual la periodicidad, usted nos corregirá, que se publica el Inventario Nacional Forestal de la República Dominicana. Quisiéramos saber en ese orden cuál ha sido la evolución en los últimos años de ese inventario en cuanto a cobertura forestal, si hemos avanzado, si hemos retrocedido y las razones a las que respondería un incremento o una reducción de esa cobertura forestal. El viceministro José Elías González. Adelante. En la República Dominicana se han hecho inventarios de cobertura y el único que se ha hecho que es completo, porque es multipropósito, fue publicado el 2021. Los otros son de cobertura principalmente y la evolución ha sido que antes de 1909 había un 70% de cobertura forestal. La vocación del país es 67% del territorio que sea de vocación forestal y había 70%. Sin embargo, la explotación y la conversión de terrenos a agricultura y a ganadería redujo considerablemente. Luego de una prohibición por ver ese manejo inapropiado en 1967, que todavía quedaba más de 20% del territorio cubierto de bosques, entonces la población se hizo enemigo del bosque y terminó de acabarlo, dejándolo en 8% a 1980. Entonces luego de 1980 comenzamos la política de certificar a aquellas personas que hicieran plantaciones forestales. Se le otorga un certificado de plantación y derecho al corte y además se le autoriza, si tiene bosques naturales, planes de manejo de bosques sostenibles y eso ha hecho que se incremente junto al incremento de la conciencia ciudadana paulatinamente hasta hoy día que tenemos un 43.5% de cobertura forestal, 37.65% de ellas bosques puros y un 5% que son bosques agroforestales, o sea, cobertura forestal con café o cacao debajo. Esa es la evolución que hemos tenido a nivel nacional. La calidad de ese bosque la estamos mejorando y debemos incrementar también la cantidad, que es parte de lo que regula las cuencas hidrográficas en la parte alta, porque el bosque es la esponja reguladora y limpiadora para las aguas y otros servicios ambientales. Por eso tenemos que trabajar las cuencas altas con bosques. El hombre dio un estado financiero, fue el bosque. Excelente. ¿Qué es esto, Willy? ¿Qué es esto? ¿Sabes de eso, hombre? Ministro, no podemos sustraernos de tenerlo usted acá sin hablar de economía. Así es. Lo va a llevar cómodo. No podemos sustraer a su terreno. Ahora hay economía naranja, economía verde, o sea, que nadie sabe. Y sobre todo lo que siempre he dicho, porque debo decirle, voy a aprovechar para Adelante, Felipe. Para decirle que usted representó, mientras estuvo en ese equipo económico del gobierno, de este gobierno, un equilibrio. Y fue lamentable que, para mí, desde mi punto de vista, que lo sacaran de una área tan importante como el área de planificación para llevarlo al medio ambiente. Dice un ex colega suyo que estuvo en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, como lo es Juan Ariel, que pinta un panorama no tan halagüeño como lo pinta el actual gobierno. Hace un comparativo que, por ejemplo, en el caso de la deuda externa, la deuda pública, dice que pasamos en el 2019 de 44.928 millones
a 68.006 millones, lo que representa una diferencia de cerca de 24.000 millones de dólares en deudas. Entonces dice que el gasto corriente pasó de 600.000 millones de pesos a 1.000 millones de dólares, lo que representa 400.000 millones de pesos de diferencia entre el año 2019 y el año 2022. Y lo de la nómina pública pasó de 204.000 millones de pesos a 226.000 millones de pesos, con una diferencia obviamente en un incremento de 22.000 millones de pesos. En el tema de la deuda pública, hoy el Producto Interno Bruto con relación a la deuda representa un 60%, y dice Juan Ariel que en el año 2019 representaba un 19%. Es un resumen de Entonces, lo que dijo Juan Ariel aquí, ante esa panorámica, porque yo no soy economista y tengo que basarme en fuentes que él dice que la sustenta en el informe del Banco Central. Más chiquito, entonces, ante esa panorámica que me gustaría ver desde su punto de vista, ¿cuál es la perspectiva económica que tiene la República Dominicana de cara a los próximos años? ¿Vamos a tener reforma fiscal? ¿No la vamos a tener? ¿Cómo va a manejar este balance de este peso de la deuda que tiene la República Dominicana para garantizar la estabilidad económica, la inversión extranjera, pero sobre todo el crecimiento económico? Mira, esta es una oportunidad para mí para hablar más que nada de medio ambiente. Yo vine hoy a hablar aquí de medio ambiente, que es mi responsabilidad. El tema de economía yo se lo dejo en este momento a Pavel Isa, que es el ministro de Economía, y a Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda. Pero simplemente te voy a dar un dato. El coeficiente de inversión, que es, digamos, un indicador fundamental de la economía. Los países asiáticos, cuando crecían, ¿no?, en su momento de mayor esplendor, no sé si todo el mundo se acuerda acá de Corea, los tigres, tenían un coeficiente de inversión por encima del 30%. Nosotros nunca teníamos un coeficiente, teníamos un coeficiente de inversión. Coeficiente de inversión es la relación que hay entre la inversión y el producto. Y nosotros teníamos 20 y pico, alrededor del 20%. Hoy, desde el último trimestre del 2020 hasta el tercer trimestre del 2022, que es el último dato que yo tengo, el coeficiente de inversión estaba por encima del 30%, 33, 34%. O sea, aquí había una actividad económica, un movimiento de la economía que nunca lo habíamos tenido antes, ¿no? Crecimos después de la crisis en 12.3, pero con relación, eso fue con relación al 20, pero con relación al 2019 crecimos 4.7, 4.8. O sea, ha habido un nivel de actividad muy grande. Y si hay duda todavía, la Standard & Poor's nos dio nos mejoró la calificación internacional. Mire, que yo he peleado mucho con esa gente. No, yo lo sé. Porque la prioridad de ellos es el tema de pagar la situación, de resolver el problema fiscal, que le paguen la deuda. Y fíjate cómo nos han mejorado. Y ayer o antes de ayer, el amigo Hochi publicó en Twitter, no me acuerdo qué era, creo que era una institución japonesa, no me acuerdo qué, de verdad, porque lo leí entre muchas cosas, en donde se invitaba a invertir en la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos indicadores que están señalando que la tasa de pobreza disminuyó, que la tasa de empleo subió, o sea, el desempleo disminuyó en la economía. En fin, o sea, es toda una serie de indicadores que te muestran un dinamismo que yo no sé qué es lo que tanto discuten. O sea, de verdad, no lo acabo de entender. Porque ahí están las cifras, ahí están los reconocimientos del país. O sea, mire, hacía años que en este país no nos aumentaban la calificación. Y ahora, en esta situación, nos mejoraron la calificación. Ministro. De las evaluadoras de crédito a nivel internacional. Ministro, sabemos que el manejo de los vertederos y todo el proceso de cierre técnico de varios vertederos en el país no lo está manejando Medio Ambiente, pero
entendemos que debe ser o debe de estar dentro de la política del medio ambiente por el impacto que sí lo está manejando el medio ambiente. Bueno, vimos que hay un fideicomiso. Un fideicomiso que depende y que trabaja con nosotros. Está adscrito al ministerio y tenemos una coordinación diaria. Perfecto, y mucho tenemos mejor. una dirección de residuos sólidos que está en gestión ambiental también. Muy y que bien. somos los que están manejando el Eduquesa. Perfecto. Entonces, mi pregunta va específicamente sobre el vertedero de Moca. Este es un vertedero que está en pleno centro de la ciudad de Moca, pero además está prácticamente al lado del río Moca. Se inició el cierre del Entonces, vertedero de ahí Moca. voy. Se anunció el cierre técnico de este vertedero y se dijo que desde ese momento ya no se iba a poder seguir depositando ahí los desechos sólidos. Parece que tiene que ir a Santiago. Que se iban a llevar a Rafael. Pero eso no es lo que está sucediendo. Actualmente el vertedero siguen depositando ahí los desechos sólidos. No se ha avanzado más que un letrero que se puso de que se había iniciado el cierre, se había dispuesto el cierre técnico, y seguimos teniendo los mismos problemas de contaminación y todo lo que arrastra este vertedero en el pueblo de Moca. De hecho, hace apenas unos días me mandaron unas imágenes donde se veía que estaba el vertedero con la famosa humereada que ocasiona tanto daño en la salud de los mocanos. Yo quiero de su propia voz que usted me diga cuál es la situación real en lo que tiene que ver con ese cierre de ese vertedero. Bueno, la disposición se está trabajando en ese sentido de sacar todo el vertedero, mover el vertedero, sacarlo fuera de Moca, en eso. Son procesos, ¿no? Y inclusive a la gente le cuesta, porque ya, por ejemplo, se puede, o sea, en muchos sitios del país ya se empezaron los cierres técnicos, pero la gente todavía sigue pensando que ahí está el vertedero. ¿Qué implica el cierre técnico? Es decir, porque la gente uno dice, bueno, el cierre técnico, pero ¿qué implica el cierre técnico? Cerrarlo. Sí, que no echar más basura ahí. Bueno, pues en Moca se sigue echando basura. Vamos a indagar. No sé si tú tienes alguna información adicional. Vamos a encontrar otro lugar para otro vertedero. No, pero va a Rafael ahora. Ahora va a Rafael. Va a Rafael. Esa es la idea. Susana, a tu pregunta yo voy a finalizar. Viceministro, olvido su apellido. Elías González. Está también área protegida. Sí, yo. Federico Franco. Yo sé. Mire, yo quisiera que usted nos dijera cuál es la situación de la cobertura boscosa en el área, y voy a ser muy específica, en el área que está Falcondo, porque conozco de cómo está la cobertura y quisiera de manera oficial usted dijera tanto de bosque virgen, ¿verdad?, como de bosque restaurado. Conozco el esfuerzo que se ha hecho con la casuarina, las plántulas que sean de mayor captura de carbono, porque se entiende que donde hay actividad minera hay deforestación, hay pérdida de agua. Entonces nos gustaría escuchar de manera oficial de usted cómo está la cobertura boscosa, por el esfuerzo también de la misma empresa. Todas las empresas mineras que hagan minería a cielo abierto, lo que hacen es retirar la vegetación, la capa de suelo fértil también se retira y se deposita en lugares específicos para después que hayan hecho su minería, deben restaurar el sitio a su estado más cercano a lo original posible. Algunas mineras, como en este caso Falcondo, inició reclamando esos terrenos minados con especies como la casuarina, que no es de República Dominicana, pero que se adaptaba a esas condiciones. No es lo ideal. Debería ser con especies nativas o endémicas. Es lo ideal. O la vegetación originaria que estuviese ahí. Ellos todavía, que yo sepa, y la señora Indira de Gestión Ambiental me dirá, no han hecho el cierre completo de sus operaciones para la reclamación total. Por lo tanto, van haciendo reclamaciones parciales, restaurando los lugares. Ahora ya ellos no están usando casuarina, están usando pino criollo y pino caribea, entre otras especies. Entonces, eso
nosotros debemos supervisarlo antes de que ellos concluyan sus operaciones para que lo dejen según lo acordado. Si no cumplen lo acordado, entonces pudieran venir hasta sanciones o tienen que hacerlo como según lo acordado. Sí, ¿cuál es el nivel de cobertura boscosa entonces, que tiene? En porcentaje no te lo puedo decir ahora porque es un área pequeña que habría que hacer un inventario forestal localizado y debe pagarlo la empresa, no medio ambiente, a menos que sea por una denuncia y nosotros lo hacemos ya por ley. Le hacemos el inventario y le decimos, mira, te faltan tanta área, pero no lo hemos ordenado, no ha sido solicitado y no nos han comunicado un cierre. Entonces, hasta que eso no ocurre, no hacemos nosotros el trabajo de inventario o se lo ordenamos a ellos hacerlo. Se lo digo porque vi un estudio, tenía 64% en la administración anterior de cobertura boscosa, en los cierres concurrentes de las áreas de los frentes que estaban minados en actividad. Exacto, cuando ellos vayan a cerrar total, porque ellos pueden incluso, como ha pasado en otras mineras, dicen, ok, sacamos material de aquí, ya no está tan rico, pero hicimos nuevos estudios y tenemos la tecnología para sacar más material y vuelven y quitan y vuelven y hacen eso. La operación minera, hasta que no cierra, nosotros no le damos el visto bueno final. Ahí está. Tiene que ser cuando ya va a cerrar. Señor ministro, y obviamente a sus colaboradores en distintos campos, países que son afectados con mucha frecuencia por incendios forestales, pienso el caso de España, Portugal, que han tenido una verdadera situación con ese tema, han respondido. Incluso España tiene, yo sepas, una asociación para la prevención de incendios forestales que tiene una participación interesante del sector privado, del sector académico. Y hago la pregunta porque, siendo nosotros un país que en muchos aspectos en tecnología no tenemos nada que envidiarle a otros, hay un uso de nuevas aplicaciones tecnológicas interesantes, sensores, cámaras, drones, tanto para el mecanismo de prevención, alerta temprana, pero también, ¿por qué no?, el tema de la investigación, el tema del levantamiento. Sería interesante saber qué hay en ese sentido, tanto en planes como en aplicación presente y futura en el Ministerio de Medio Ambiente en relación al uso de tecnologías, sobre todo novedosas, en el tema de los incendios forestales. ¿Qué pudiera decirnos en ese sentido? Yo lo voy a pasar ahorita, pero le paso a José Elías. Pero déjame decirte algo. Hoy día el equipo que tenemos está completamente equipado, podemos mejorar. Gran parte de los bomberos forestales la mayoría está entrenado, han tenido cursos en España, en diferentes sitios, o sea, se está entrenando a la gente y se le está dotando de equipo. Yo estoy dándole seguimiento. Ayer teníamos un incendio en Loma de Blanco, en Bonao, y hablamos de una vez, inmediatamente se movilizó, la gente fue, se apagó inmediatamente con los equipos que tenemos. O sea, se le está dando un apoyo muy grande. De hecho, ayer o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, sí, nos llamaron de Haití, que en Macayé, creo que se llama, allá en la península de Tiburón, en el extremo... San Jeremí hacia allá. En Jeremí, cerca de Jeremí, hay un área protegido en Macayé. Nos pidieron ayuda, que si podíamos... Un dato histórico, ¿sabes cómo se llamaba eso cuando era de parte española? Sábana de Salvatierra, era el nombre original. Bueno, ahora se llama Macayé. Nos pidieron ayuda, pero bueno, obviamente es muy difícil mover tropa de aquí para allá por las circunstancias que todo el mundo conoce, ¿no? Pero se le dio asistencia, por lo menos telefónica, de ayuda, de lo que se puede hacer, de cómo apagamos los fuegos aquí, se explicó. O sea, nosotros tenemos un equipo bueno y la población dominicana puede estar tranquila de que no queremos los fuegos, ¿no? Claro. Eso es claro. Pero si se presentan. Hay equipamiento. Hay equipamiento, tenemos con la Fuerza Aérea, tenemos una coordinación permanente, con seguridad, ya sea batallón de los cazadores en el caso de Constanza. O sea, realmente tenemos un buen equipo que se está moviendo. Yo no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, señor. Tenemos satélites de la NASA que pasan 2 veces al día y nos reportan los puntos de calor en el territorio nacional. Y generamos mapas con eso, alertamos, pero también tenemos todas las oficinas nuestras con los técnicos y los agricultores, una comunicación fluida que nos reportan conatos de incendio, quemas, incendios propiamente, para nosotros corregirlo. Con la tecnología que tenemos la vamos a aumentar ahora. Hemos visto unos modelos para tener unas salas de control
en el Ministerio de Medio Ambiente ya tenemos cotizados los equipos y el señor ministro nos lo autorizó ya, para tener unas salas de control donde una persona con un celular puede reportar y se va a reflejar dónde está localizado ese celular con el delito o con el fuego o con la quema, sí. Y desde la sala de control vamos a dirigir a la unidad más cercana nuestra para que vaya a responder inmediatamente. Importante. Entonces tenemos así toda una tecnología que hemos incrementado ahora, no solo para los bosques, estamos con los bomberos estructurales que llamamos, que son los de las ciudades, unos entrenamientos continuos y combinados, porque ellos van a atender, por ejemplo, el fuego en una casa, en un sitio turístico como Jarabacoa o Constanza, pero está pegado a un bosque. Claro. Entonces, tenemos que trabajar juntos con ellos y son metodologías de control de incendios diferenciadas. Entonces, tenemos que coordinarlos para que ellos no intervengan en el bosque sin conocimiento o los bomberos forestales entren a las construcciones sin conocimiento. Entonces hacemos esa tecnología combinada y ahora ya no es solamente bomberos forestales o estructurales, tenemos la combinación además para darle respuesta al país al momento de ocurrir cualquier cosa que no deseamos, como es un incendio, dar respuesta rápida y oportuna. Osando. Perdón, solamente el 2% es de origen natural. Sí, la inmensa mayoría, el 98% se sabe por qué es acción humana. Claro que sí, acción claro que sí. Del ser humano. Del ser humano, ¿verdad? Por cierto, hay que aumentar el sueldo a los bomberos forestales. Creo que eso estamos en eso. Sí. En eso estamos en eso. Muy bien. Ya de hecho se empezó a pagar a los guardaparques y estamos en eso con relación a... con Rosena, fácilmente coronel de los bomberos. No, lo que pasa es que yo conozco a los amigos de Jacagua. Yo soy de Jacagua, pero tengo una segunda residencia en Constanza y muy frecuentemente recibo quejas de allá. Está mirando Contafuego por si le quedó en la casa. A mí me gustaría preguntar, mira, yo siempre vivo con esa preocupación, claro, porque yo lo que tengo atrás es pino y adelante pino y es un lío. Me gustaría preguntarle al viceministro de Áreas Protegidas. Hay una intervención ahora importante en Pedernales y hay zonas protegidas alrededor. ¿Con qué tanto ahínco está Medio Ambiente vigilando lo que allí está ocurriendo? Y en sentido general, las áreas protegidas del país, ¿cómo andamos con ese tema? Mira, nosotros la primera etapa que hicimos, que no ha tomado mucho tiempo por asunto de presupuesto y de planificación, como dice el ministro, algunos tips tontos administrativos que no han tomado más tiempo reajustar salarial. Pero lo primero que hicimos fue la reestructuración gerencial del SINAP. El SINAP se manejaba desde la oficina. ¿El SINAP es? El Sistema Nacional de Área Protegida. Desde la oficina, sin gerentes de territorio. Entonces era muy difícil tú llegar a tú decirle, entrenar y darle específicamente medidas a un administrador que tiene limitaciones. Normalmente son gente, hay muy buenos administradores, pero en su mayoría a nosotros nos falta la creación de técnicos. Por eso el Instituto Ambiental nuestro prácticamente no capturamos casi prácticamente todo lo que sale. Y esa gerencia territorial la repartimos en 5 coordinadores regionales, específicamente reforzando recientemente la de Pedernales, donde tenemos una mesa interinstitucional con turismo, con defensa, donde reforzamos la parte de protección y vigilancia con técnicos militares. Estamos también en la coordinación del CEMPA, donde un 10% de los guardaparques de Sierra de Boruco y Jaragua van a ser militares que van a pasar por el filtro del CEMPA. Y el coordinador regional es un mayor técnico con maestría en gestión ambiental. El administrador de Sierra de Boruco, que es donde más presión por la misma frontera que tenemos, hemos tenido muchos atentados de incendio, de carbón, muchas debilidades. Además que el personal de Pedernales para ese tipo es un poco limitado. Acabamos de contratar un coronel también con maestría en gestión ambiental que entró hace prácticamente 2 semanas y va a ser el administrador de Sierra de Boruco, con 3 coordinadores de territorio, dividido uno para el norte, este y sur de la sierra. Estamos aumentando la cantidad de guardaparques efectivos, pero lo más importante es que iniciamos la reestructuración de la infraestructura de protección y vigilancia. Que por el asunto de compra y contrataciones, tú sabes que la burocracia
a veces de la compra nos enlentece. Pero gracias a Dios ya se comenzaron a inaugurar por lo menos las de entrada. Estamos recibiendo ya los materiales para la readecuación de las 8 principales y se está instalando un furgón oficina en la entrada de los arroyos, específicamente para la segunda etapa de rescate, igual como iniciamos en Valle Nuevo, que ya vamos avanzando en la parte sur y que ya se comenzaron a hacer las tasaciones para comenzar a cumplir los compromisos de las personas que sí tenían derechos para comenzar el rescate, salida. En Cierre Bauruco no hay ese problema, pero sí cerramos ahí con esa caseta que le estoy diciendo la entrada de los arroyos para comenzar a controlar esa depredación que han causado el alto producción de productos agrícolas en áreas protegidas que nos están matando la captura de agua que tanto necesitamos para el desarrollo de Pedernales. Ministro, hay muchas quejas con relación a las autorizaciones y al tiempo de respuesta para las autorizaciones medioambientales, sobre todo para proyectos. Quisiéramos saber si se está haciendo algo para reducir esos tiempos de respuesta desde el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, se están digitalizando. El mismo hecho de digitalizar ha obligado a hacer un diagrama de flujo para saber dónde están los cuellos de botella y resolverlo. La idea es que primero que el ciudadano sepa dónde está su papel, segundo que sepa que lo que se quiere es que tener un sí o un no y que tenga con prontitud, pero ese silencio que a veces se presta para cosas mal hechas, eso es lo que queremos precisamente eliminar. Ministro, finalmente, por mi parte, más que una pregunta, lo que quiero es servir de portavoz de una denuncia que hemos recibido durante varios días de esta semana y de la semana pasada, desde el municipio de Duvergé, provincia Independencia. Ellos llaman y se quejan de que el río que abastece de agua a este importante municipio de la provincia Independencia está prácticamente seco. Pero además de la sequía que está afectando a todo el país, ellos dicen que hay personas aguas arriba que están aprovechándose del agua para regar grandes extensiones de terreno, y por eso el agua no está llegando a la población. Ellos hablan de que son empresarios o personas que tienen mucho poder, que estarían utilizando las aguas de ese río, no recuerdo ahora el nombre del río, pero lo puedo averiguar en un ratito, de que están utilizando las aguas y que al pueblo no le está llegando agua porque el río ya en la parte baja está prácticamente seco. O sea, sería bueno que el departamento correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues se dé una vueltecita, ¿verdad?, por ahí, por Duvergé, por la provincia Independencia, para poder verificar esa situación. De acuerdo a la Constitución Dominicana, la prioridad en el uso del agua es uso humano. Así es. Y después viene lo demás. Entonces, indudablemente hay que investigar y saber de eso. Debe ser el río Las Damas. Debo decir algo antes. Río Las Damas. Exacto. Debe ser Río Las Damas. Déjame decir, terminar. No, yo le tengo una sugerencia para acabar. Yo soy un atrevido. Yo me voy a ganar un boche de ustedes. No, déjame decir algo. Fíjate, el ministerio es grande. Sí, muy abarcador. Es muy grande. Estamos en las 32 provincias, como en 16 municipios. Tenemos somos responsables del 26% del territorio nacional, que son áreas protegidas en diferentes grados. Somos responsables, tenemos que trabajar en el tema de las cuencas, de los ríos, o sea, es mucho. Entonces siempre, todos los días hay un problema. Sí. Y algo que yo he aprendido en el gobierno es que no importa lo que haga, siempre está mal hecho. Sobre todo depende del que te analice. Depende del cristal con que depende de la posición que exactamente. No, entonces esto es seguir avanzando poco a poco y demostrando, claro, ¿no?, que estamos con toda honestidad, con toda franqueza, que estamos mejorando el servicio que estamos dando. Me voy a tomar el atrevimiento en esta parte final, señor ministro, para hacer una sugerencia. Yo tuve el privilegio, cuando terminaba el bachillerato, de hacer las famosas 60 horas aquellas de trabajo comunitario. Que yo digo mucho tiempo eso. 2002, 2002, 21 años, increíble. Yo digo que más de 60 deberían ser 300, pero bueno, yo tuve el privilegio de hacerla en el Jardín Botánico, donde se nos prácticamente entrenó
Qué fácil. En una serie de cuidados y de temas relacionados a la naturaleza. Una victoria. En el caso que concierne al medio ambiente, yo siempre he creído que hay un recurso humano potencial al que no le hemos dado el mejor uso. Los jóvenes que salen de colegios privados, escuelas públicas, sobre todo de las regiones del país que más necesidad tienen de cuidar el medio ambiente, bien pudiera, tanto como política de educación y adjunta al Ministerio de Medio Ambiente. Yo no creo en un acuerdo interinstitucional. El Estado tiene un gran acuerdo interinstitucional que defender los intereses de esta población. Hacer un entrenamiento precisamente en ese sentido de unos recursos humanos, que no importa lo que se dediquen más adelante, es importante que la población que vive diseminada en el territorio tenga ese entrenamiento, sepa lo que es un cortafuegos, sepa responder ante esas necesidades que describió más temprano el viceministro Elías y esas situaciones que se presentan en una finca, en una residencia adjunta a un área forestal. Sería interesante si se está haciendo algo que se haga más, si se está haciendo pequeño que se haga grande, y si se puede sugerir que sea parte de ese proceso de formar recursos humanos que también puedan hacer frente a ¿Dónde eso. te tocó hacerlo? Jardín Botánico. No te podemos ir un poquito más cerca, ¿no? Un poco más cerca. ¿no? Hay que convertir a la sostenibilidad en cultura. Ese Claro es que nuestro sí. reto. Claro que sí. Para pasar de la coerción a la convicción. Si nosotros logramos eso, señores, podemos tener el pensar que tenemos Hay que comenzar con los niños, ministro. Hay que empezar que con comenzar los ahí en las Precisamente. escuelas, en Precisamente. primaria, De eso se trata. y en básica. A la población se le entrena desde pequeña para hacer Cotorra vieja no aprende a hablar. Si iba a decir algo, viceministro Elías, ya para culminar, ¿nos vamos? Sí. Tenemos una dirección de educación ambiental, además de todo nuestro personal dedicado a eso, pero hay una ley que manda a que el Ministerio de Educación y el de Educación Superior, todos los contenidos tengan como eje transversal la educación ambiental, y estamos trabajando en ello activamente, y todas las capacitaciones a nivel nacional deben incluirlo como eje transversal. Y ahora mismo, en este momento, el Ministerio está trabajando en esos contenidos y en esa estrategia nacional. Ministro Seara Hatton, a usted, a su cuerpo de colaboración que está con nosotros, que sabemos es más numeroso de los que hoy caben en esta cabina. Queremos agradecerle por esta presencia, por las respuestas a todos nuestros compañeros del gobierno de la mañana. Gracias, señor ministro. Y cualquier duda que tenga, yo a veces he escuchado, no tenía tu teléfono, por eso te lo pedí ahora. Bien, claro. No, llámenos, o sea, nos pueden llamar y nosotros intentamos aclararle, porque a veces hay mucha desinformación en lo que está pasando, ¿no? Importante. Gracias, señor ministro. Con esto culminamos esta interesante participación. Nos vemos una próxima vez en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.